Sí, doctor. No, doctor. Sí, doctor. Ok, bueno, vamos a empezar. Entonces, el tema del mecanismo de acción. Bueno, ustedes medio terminaron la clase pasada, que era la última clase de la farmacocinética. Tuvimos una clase de absorción, una clase de distribución o volumen de distribución. Tuvimos una clase de biotransformación y tuvieron una clase de descripción. Entonces ahorita vamos con la farmacodinamia, mecanismo de acción, que nosotros definíamos como mecanismo de acción lo que las drogas le hacían al organismo, al cuerpo. Entonces hay diferentes vías en las que van a generar sus mecanismos de acción los fármacos. El objetivo es fundamentar el concepto de receptor y las diferentes hipótesis relacionadas al mecanismo de acción de los fármacos, de las drogas. Vamos a revisar la interacción entre droga y receptor y pues también vamos a mencionar los mecanismos de acción que tienen los fármacos, pero que no involucran receptores. Entonces, para que ustedes vayan también, yo les hablaba o yo les mencionaba que los mecanismos de acción y los fármacos y la importancia de que ustedes aprendan receptores, pero también quiero que no se queden con la idea de que todos los fármacos sin excepción involucran receptores. Hay fármacos que además de receptores involucran sustratos, sistemas enzimáticos, involucran otros aspectos, ¿sí? Pero bueno, los receptores son una gran parte bueno, si hablamos de, por ejemplo, para ahondar en la relevancia que yo tengo de los receptores y que quiero que ustedes también tengan. Nosotros, nuestros neurotransmisores, los neurotransmisores que ustedes me digan, norepinefrina, epinefrina, serotonina, histamina, catecolamina, etcétera, todos esos neurotransmisores funcionan a base de receptor, o sea, necesitan de un receptor para poder generar su función o que las células y que el organismo trabajen. Entonces, todas las sustancias endógenas que nosotros tenemos ocupan receptores. Sin embargo, no todos los fármacos que nosotros tenemos disponibles para administrar a una persona, a un paciente, pues van a ocupar receptores. También hay otras formas en las que van a generar su efecto terapéutico. Pero bueno, si hablamos de sustancias endógenas, ocupan receptores todos. Si hablamos de fármacos, la gran mayoría va a ocupar receptores, pero habrá otros fármacos que tendrán un mecanismo de acción diferente a la interacción que existe con receptores, que ahorita lo vamos a revisar, o que es este tema para revisar esas características. Los receptores, como les mencionaba, son de lo más importante. Los sistemas enzimáticos también son importantes en cuanto a los mecanismos de acción. Estos mecanismos de acción son lo más importante de conocer de los fármacos. Si ustedes logran entender los mecanismos de acción que tiene cada fármaco, tanto todo lo que sucede desde que se produce la interacción droga-receptor, en muchas ocasiones no van a necesitar de aprenderse de memoria para qué sirve el fármaco, cuáles pudieran ser sus efectos adversos, etcétera, etcétera. ¿Sí? En algunos, si ustedes aprenden bien los mecanismos de acción de los fármacos, básicamente va a ser de razonar. Ok, si este fármaco estimula beta 1 y es en el corazón y hace esto y me aprendo el mecanismo de acción, y en el examen viene cuál de los siguientes efectos se produce por el uso de tal fármaco que actúa sobre beta 1. Ok, beta 1, contracción, produce efecto adverso, puede ser taquicardia, por ejemplo. O sea, ahí no dio ningún fármaco en específico, pero es un ejemplo de que con razonar, porque me sé el mecanismo de acción de un fármaco, puedo saber cuál puede ser su efecto. Y en este caso, un efecto farmacológico clínico sería taquicardia. Y si me voy al razonamiento de la taquicardia, ok, aumenta el gasto cardíaco.
Y si me voy a la parte de gasto cardíaco y que es un determinante de presión arterial, aumenta la presión arterial. Entonces ya tengo 3 efectos de farmacológicos, o pueden ser en un momento dado efectos adversos de un fármaco X, no estoy mencionando ninguno, pero que yo no me lo leí, que yo no leí efectos adversos, que no me lo aprendí de memoria, pero razonándolo puede venir en las opciones de respuesta de un examen, por ejemplo, que puede ser efecto adverso, taquicardia, efecto fisiológico por el fármaco, aumento del gasto cardíaco, efecto adverso del fármaco, aumento de la presión arterial, o efecto farmacológico, aumento de la presión arterial, con solo razonar. Entonces, es muy importante conocer y que ustedes entiendan más que aprenderse de memoria las cosas, que ustedes las entiendan y así les puede servir para muchas cosas. Bueno, los mecanismos de acción, en esta presentación, en esta hora, obviamente vamos a mencionarlos, no nos vamos a meter a fondo. Otra vez, conforme veamos cada grupo de fármacos o fármacos, vamos a hablar en específico cuál es el mecanismo de acción de ese fármaco, ¿sí? O de ese grupo de fármacos. En este caso, nada más mencionarlos, conocerlos, mencionar algunos conceptos y básicamente, ¿sí? Para eso va a tratar el tema. Entonces, a nivel molecular, como me comentaba, tenemos la interacción de receptores sobre enzimas, sobre cotransportadores. Hay fármacos, como por ejemplo la digoxina, que actúa sobre la bomba sodio-potasio, por ejemplo. ¿Sí? Estructuras subcelulares a nivel de microtúbulos, de gránulos, a nivel celular, en general modificando. ¿Sí? Ustedes tienen que también saber que los fármacos no todos van a producir un aumento de la función celular. Hay algunos fármacos que van a reducir la función celular. Entonces aquí es lo que nos remarca esta última parte. ¿Sí? Efecto de la función celular puede ser en disminución de esa función celular o en aumento de esa función celular. Aquí nos está dando diferentes lugares donde podemos encontrar la interacción de fármacos y por ende mecanismos de acción. A nivel tisular, orgánico, fármacos como el grupo de los diuréticos. ¿Saben qué es un diurético? ¿Alguien? Es una sustancia que sirve para aumentar la excreción de orina. Así es una sustancia que aumenta la excreción urinaria, ¿sí? Los diuréticos nos sirven para disminuir la presión arterial, para disminuir los edemas, para también forzar la diuresis en el caso de insuficiencias renales en donde se requiera forzar esa diuresis, a nivel renal, por ejemplo. Acción sobre otros sistemas biológicos, organismo intacto, perdón, efecto, reflejo o indirecto. Aquí puede ser sustancias que no sean absorbidas, no entren a la circulación plasmática, ¿sí? Y que su efecto, no sé, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, hay sustancias que, por ejemplo, las sustancias que se utilizan para hacer enemas, ¿sí? Esas sustancias que se utilizan para los enemas, pues no se absorben y en general solo es a nivel local, a nivel intestinal, y el organismo pues básicamente no tiene ninguna alteración con el empleo de estos fármacos. Interacciones entre organismos, pues obviamente tendremos fármacos que vamos a administrar, van a entrar a la circulación plasmática, van a tener interacción con nuestras células y también pues su efecto puede ser si es un antiviral contra virus, si es un antimicrobiano pues contra bacterias, si es un antifúngico, antimicótico contra hongos, si es un antihelmíntico, antiparasitario, pues va contra los diferentes parásitos. Entonces ahí tenemos diferentes sitios de acción de fármacos. Aquí hay un ejemplo, esto es otra vez un ejemplo. Esto lo vamos a ver cuando veamos este tema. Agonistas adrenérgicos, agonistas. ¿Sí? Un agonista, y ahorita se los defino, también vamos a tener la definición más adelante de agonista o en otro tema. El agonista es una sustancia, un fármaco que tiene afinidad por un receptor y que tiene eficacia. ¿Sí?
tiene estas dos, ya nosotros sabemos que es afinidad y que es eficacia. Eso es un agonista, ¿sí? Entonces, que induce una respuesta. Siempre que haya interacción de este agonista con un receptor, pues el reflejo va a ser la respuesta en una célula o la actividad celular. Aquí tenemos una membrana, ¿sí? Agonista adrenérgico, beta, ¿sí? Beta. ¿Alguien me puede decir dónde encontramos receptores betas? En el corazón. En el corazón. En el corazón que hay beta 1, beta 2, los dos, ninguno. Los Hay dos, beta 1. pero en su mayoría beta 1. Beta 1. Hay beta 1, hay beta 2. ¿Dónde más encontramos receptores beta? En los pulmones. En los riñones. En el músculo ciliar. Ok, en los pulmones. ¿En los pulmones? ¿En el alveolo? Sí. Ya les dije, no quiero que me sean específicos. No quiero que me digan, cuando yo pregunte una parte anatómica y me digan cuerpo humano, porque pues no. A ver, en el En pulmón, el ¿dónde? músculo liso. ¿Mande? En el músculo liso respiratorio. En el músculo liso bronquial. En las glándulas ok, bronquiales y en el músculo Ok. también. ¿Dónde más hay betas? En el hígado. En el músculo En esquelético. el hígado. En el estómago. Ok, En el músculo ciliar. ok. ¿Dónde más? En el ojo. Sí, puede ser de qué parte del ojo. En el músculo ciliar. Ok, bueno. Sigue. ¿Dónde más? En el útero. ¿Hay beta en el útero? Músculo Sí. liso uterino. ¿Qué beta 1 o beta 2? Beta 2. Ok. Vamos a suponer que este es beta 1. Vamos a dar un ejemplo. Esto es lo que ustedes quiero que aprendan de mecanismos de acción. Aquí es un ejemplo. Vamos a dar ejemplo. Vamos a hablar de esto. Podemos llevarnos la hora en esto y si no acabo las diapositivas, no importa, las leen. Pero si entienden, o sea, esta imagen que tenemos aquí es el punto de toda la presentación. Entonces aquí tenemos receptores beta 1. Vamos a tener que esta célula es un miocito, ¿sí? Un miocito, un músculo cardíaco, es beta 1. Tenemos la membrana celular, bicapa lipídica. Y vamos a agregar un fármaco. Aquí podemos poner un fármaco. Vamos a poner aquí que este es una dobutamina. La D de dobutamina. Fármaco. Entonces la dobutamina viene, interactúa con beta 1. Acuérdense que este lo vamos a poner como beta 1. Entonces la dobutamina viene, se fija al receptor beta 1, pero como este es un receptor metabotrópico, no tiene canal iónico. ¿Sí? ¿Sí? Solamente está constituido de aminoácidos. Entonces el beta 1, cuando es estimulado por la dobutamina, estos receptores están unidos a subunidades, a una proteína G. ¿Sí? Aquí tenemos las subunidades. En general, la subunidad más importante de este receptor, aquí hay subunidades gamma, beta, alfa. Alfa es la más importante para inducir. La alfa se desprende y se va con un segundo mensajero, ¿sí? la adenilciclasa. ¿Sí? El AMP cíclico, son segundos mensajeros. Cuando el AMP cíclico es activado, la adenil se produce aquí. Nosotros, por ejemplo, cuando la célula o el miocito está en reposo, su carga es negativa. Pero se empieza a despolarizar una vez que ya hay un estímulo. Entonces permite la apertura de canales de sodio y en este caso hay una apertura de un canal que es de calcio. Entra calcio al interior de la célula. Este calcio se va al retículo sarcoplásmico para liberar del retículo sarcoplásmico calcio.
calcio del retículo sarcoplásmico. Se libera y este calcio del retículo sarcoplásmico se va a unir a la troponina para generar, acá está la unión de la troponina C, para generar el deslizamiento que se presenta entre la actina y la miosina. Y una vez que ya se produce ese deslizamiento, el efecto final de todo esto que estamos comentando a grandes rasgos va a ser la contracción, en este caso, como es una célula cardíaca, pues la contracción del músculo. Entonces la dobutamina, su efecto va a ser contracción muscular. Y si hablamos de que la dobutamina produce contracción muscular, ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Va a aumentar. Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué va a pasar con el gasto cardíaco? Igual, hay mayor gasto. Igual. El gasto cardíaco. ¿Qué va a pasar con la presión arterial? Aumenta. Baja. Aumenta la presión arterial, ¿sí? Se produce diferentes efectos. Por mencionar algunos, vamos a tener un tema para hablar de dobutamina. Pero aquí ya aumenté el gasto cardíaco, aumenté la presión arterial. ¿Sirve la dobutamina para un paciente que está en shock hipovolémico? ¿Sí? ¿Paciente que está en shock hipovolémico? ¿Sirve? Sí. Es pregunta. Sí. Es pregunta. Pues sí, ¿no? Exacto. El shock hipovolémico, tenemos un paciente que tiene su gasto cardíaco reducido, probablemente está en bradicardia, probablemente está hipotenso, shock hipovolémico. Le doy dobutamina y le resuelvo o trato de resolver el problema. Entonces ya ustedes tienen aquí, con el mecanismo de acción, ya aprendieron que la dobutamina sirve para pacientes que están en shock hipovolémico, para pacientes que tienen bradicardia, hipotensión, bajo gasto cardíaco, están en sala de choque. Le doy dobutamina y aumento eso. Doc, ¿Dónde? ¿Alguien preguntaba? yo quería preguntar algo, Doc. ¿Qué es lo que hace la alfa? ¿La qué? ¿La alfa? Ajá. Estimula los segundos mensajeros. Adenil ciclasa, AMP cíclico. Ok, otra vez. Esta parte es ejemplo. Lo vamos a repetir en su momento cuando nos toque hablar de dobutamina, de agonistas, de fármacos agonistas adrenérgicos. El tema Doctor, yo tengo una pregunta. no es para en sí la dobutamina. Sí, dime. Que si hablamos de que nada más aumente la frecuencia cardíaca propiamente dicha, entonces la presión arterial disminuiría, ¿no? No, si Solo aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. No, pero solo si aumenta la presión, si no aumenta el gasto cardíaco, si no aumenta otra cosa, si solo aumenta la frecuencia, disminuiría la presión. No. Si hablas de la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca, exacto. Ok. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Seguro. No tengas duda. No es que yo aumente la frecuencia cardíaca y que no modifique el gasto cardíaco. No, ¿por qué? Porque si hablamos de determinantes del gasto cardíaco, está el volumen latido. Y si hablamos de cuáles son los determinantes del volumen latido, tendremos el cronotropismo, que es frecuencia cardíaca, el inotropismo y la precarga. Son esos tres determinantes del volumen latido. Si aumenta cualquiera de esos tres, aumenta el volumen latido. Si aumenta el volumen latido, aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Jamás vamos a hacer que aumente la frecuencia cardíaca y que no aumente o que no se modifique el gasto cardíaco y que no se modifique la presión arterial. Seguro, siempre que haya aumento de la yo lo presión pensé, cardíaca. yo lo pensé Ajá. porque si vamos o retomamos el ciclo cardíaco, al haber más frecuencia de contracción cardíaca, no sé, pero creí que no se alcanzaría a llenar todo el volumen telesistólico o telediastólico y por lo tanto no crearía suficiente presión arterial. Pero es que no, o sea, no tiene
relevancia si la velocidad de contracción cardíaca y la cantidad de sangre que llega a las cavidades al final de la diástole. No, solamente los flujos van a ser más rápidos, pero no, o sea, va la misma. Podría ser. Sí, pero bueno, no es que podría, es que es, y de verdad, o sea, créeme que cardio es lo que yo más sé, lo que más me encanta hablar. Vamos a tener esa parte de ciclo cardíaco, lo vamos a ver cuando hablemos de fármacos a nivel cardiovascular. Ahí les voy a preguntar de todo, pero créeme que cardio es lo que más manejo y yo he leído, es lo que más leo. Ok, gracias, Doc. De nada. Bueno, ese aquí fue un ejemplo, entonces vean un mecanismo de acción nada más y metimos muchas cosas, metimos fisio, metimos enfermedad, metimos efectos farmacológicos, metimos fármaco, metimos fisiología, metimos muchas cosas con solo un mecanismo de acción de un fármaco, en este caso glutamina, ¿sí? Entonces, así nos vamos a ir con cada fármaco. Bueno, características del medicamento, pues ya ustedes saben que las formas farmacéuticas, pues son en general el principio activo y lo que además del principio activo se agrega a esa sustancia, que los llamamos excipientes, ¿sí? A eso se le llama forma farmacéutica, principio activo y que pueden tener uno o varios excipientes, ¿sí? Y pues tenemos de las formas farmacéuticas diferentes presentaciones. Tenemos fármacos inyectables, cápsulas, suspensión, comprimidos, jarabes, etcétera, ¿sí? De todas presentaciones los fármacos. Es característica del medicamento. Y tenemos clasificación. En general, fármacos que actúan sin unirse a un receptor. Por ejemplo, ¿cómo llevan a cabo su mecanismo de acción? Puede ser porque tienen un mecanismo físico-químico inespecífico, por enlaces químicos, por agentes quelantes, inhibiciones enzimáticas, inhibiciones del sistema de transporte. Estas serían las otras rutas de fármacos que no interactúan con un receptor. ¿Sí? Pueden ocupar cualquiera de estas para generar su efecto farmacológico, su respuesta farmacológica. Para los fármacos, si ustedes ya lo saben, ya lo vimos, para los fármacos que actúan sobre un receptor, estos fármacos tienen selectividad, ¿sí? Tienen que tener especificidad, potencia, ¿sí? Tolerancia, y puede ser en algunos de los casos que haya un síndrome de rebote cuando actúan sobre un receptor. Pero básicamente es lo que tiene que tener un fármaco para poder tener la capacidad de unirse a un receptor. Dentro de estos mecanismos de acción, tenemos que los fármacos pueden generar este mecanismo de acción cuando la característica química del fármaco genera que se une al receptor y tenga la capacidad de modificar efectos biológicos. Hablar de efectos biológicos, pues una vez que se une al receptor, puede generarnos cambios en una sola célula, perdón, en un solo tejido, en un solo órgano, o puede generarnos cambios también en otros órganos, por la característica química del fármaco. Por ejemplo, si hablamos de un fármaco que la norepinefrina o epinefrina, estos fármacos, cuando los administramos, la estructura que tienen es inespecífica. ¿Sí? Es inespecífica. Entonces, cuando yo lo meto al organismo, esos fármacos se van a ir a estimular tanto receptores alfa como beta.
¿En qué lugar? Pues en donde haya alfas y betas. Entonces, esa es la acción inespecífica de fármacos inespecíficos que sus características o estructura química le permite la interacción con no solo un receptor, sino diferentes tipos de receptores. Entonces, son inespecíficos. Y tendremos fármacos que sí tienen la capacidad, son selectivos, su estructura química le permite la interacción con un solo tipo de receptor. Bueno, aquí tenemos acciones de fármacos, mecanismos de acción de fármacos que no utilizan receptores. Su mecanismo de acción es físico-químico inespecífico. En este ejemplo, aquí tenemos fármacos con efecto osmótico. Ese es su mecanismo de acción, la ósmosis. Por ejemplo, laxantes. ¿Sí? Entonces, si yo administro un laxante, ese laxante a nivel de la luz del intestino, por efecto de ósmosis, va a jalar agua hacia la luz del intestino. Entonces, eso va a generar el efecto laxante y la presencia de un aumento en la frecuencia de las evacuaciones y en un momento dado, pues diarrea en el paciente. Los diuréticos, tenemos diuréticos que son osmóticos. Manitol, por ejemplo, es un diurético osmótico. Entonces, este manitol hace ese mismo efecto de ósmosis a nivel de los túbulos renales para generar mayor diuresis y mayor excreción urinaria. Tenemos efecto ácido-base, antiácidos. Ahorita vamos a explicar esta parte de los antiácidos. Cómo es que los antiácidos no se unen al receptor, pero su mecanismo de acción le permite tener un efecto importante en pacientes que tienen un alto grado de acidez. Efectos oxidantes reductores, el azul de metileno, empleado para el tratamiento de la metahemoglobinemia. Aquí lo que trata de hacer con esa metahemoglobina es reducirla a hemoglobina. El azul de metileno, entonces, tratamiento de metahemoglobina. Efectos absorbentes, como el caolín, en algunos casos para enfermedades diarreicas. Efecto surfactante. Les decía que cuando los pacientes se les va a hacer enemas, se utilizan algunas sustancias que no se absorben, pero que sí generan un efecto local. Eso básicamente hacen los surfactantes. Jabón, simeticona. La simeticona es como una especie de lubricante a nivel, en algunos casos, de la luz intestinal. Es para la digestión de grasas, algo así. Exactamente, básicamente va a ser lubricación nada más de una zona o de una superficie. Ese es el efecto surfactante. Efectos anestésicos generales, óxido nitroso, tampoco tiene como tal un receptor, es inespecífico. Mire, aquí está lo que les comentaba acá, efecto ácido-base, antiácidos. Aquí tenemos una célula parietal. Esta es una célula parietal, este es un vaso sanguíneo, este es el espacio extracelular y esto de acá va a ser el lumen, la luz del estómago. Entonces, como ustedes ya saben, para producir secreción gástrica, pues tenemos estímulos, 3 tipos de estímulos. Acetilcolina sobre receptores ¿cómo se llaman los receptores de acetilcolina? Muscarínicos. Receptores muscarínicos. Entonces, estos receptores, esta acetilcolina, una vez que se une a su receptor, pues estimula la secreción de hidrógeno, de cloro y la formación del ácido clorhídrico en la luz intestinal. Lo mismo cuando la histamina se sitúa sobre receptores H2, histaminérgicos tipo 2, pues también van a producir aumento en la producción del ácido clorhídrico en la luz intestinal. Y pues lo mismo cuando la gastrina se une a receptores de gastrina y pues secretan mayor cantidad
de hidrogeniones, de cloro y la formación del ácido clorhídrico. Esto es en condiciones fisiológicas normales, pero obviamente cuando tenemos, no sé, un tumor secretor de gastrina, mala alimentación, etcétera, generamos una hiperacidez, un aumento en la cantidad de ácido clorhídrico. Entonces, hay fármacos que pueden actuar acá, hay fármacos que pueden actuar acá, hay fármacos que pueden actuar acá para el efecto protector de la mucosa gástrica. Sin embargo, los antiácidos, que es lo que estamos remarcando ahorita, los antiácidos no se unen a ninguno de estos receptores, no interactúan dentro de la célula, no generan ningún cambio en la bomba, ¿cómo se llama esta bomba? ¿Cómo se llama esta bomba? Fisiología, Gaito, Kindergarten. De potasio. A ver. Hidrógeno, potasio. Una bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa, exactamente. Pues hay fármacos que actúan, pero los antiácidos no actúan en ninguno de esos lados. Los antiácidos simplemente van a actuar en el lumen, en la luz del intestino, y van a generar un efecto alcalino. Van a bloquear esa acidez o esa hiperacidez que hay. Entonces, son efecto ácido-base. Tenemos un medio ácido, le doy un antiácido, y simple y sencillamente, el momento que va a tomar el paciente el antiácido, 2 minutos después, ya siente mejoría, o hasta menos. O sea, inmediatamente tomando el antiácido, cae en la luz del intestino, o llega a la luz del estómago, perdón, y ya genera su efecto. Y ya el paciente se siente mejor. Que si le damos, por ejemplo, no sé, una cimetidina, si le damos ranitidina, si le damos prazoles, etc. El efecto tardaría porque se tiene que absorber, tiene que generar cambios, tiene que interactuar con los receptores, etcétera, etcétera. Pero si yo le doy un antiácido, pues es rápido el efecto. No se absorbió, no se unió a ningún tipo de receptor, sino su efecto fue simplemente volver el medio que era ácido a un medio alcalino. Entonces aquí hay un mecanismo de acción que no ocupa receptor. ¿Se entiende o no se entiende? Más o menos. De todos modos, es un ejemplo también. Cuando veamos fármacos para el tratamiento de úlceras pépticas, pues ahí vamos a volver a explicar esto y lo vamos a hacer tal vez a más detalle. Fármacos de acción inespecífica sin ajustar el principio de Ferguson, modificando la distribución del agua corporal. Aquí, por ejemplo, el principio de Ferguson, ¿alguien sabe cuál es? Bueno, el principio de Ferguson es básicamente, como tal, generar cambios en el organismo, pero sin la necesidad de añadir algo para ese cambio. Simple y sencillamente se hacen los cambios en el organismo con lo que hay dentro del organismo. Bueno, aquí, por ejemplo, algunos fármacos que tienen esta característica, diuréticos osmóticos, pues básicamente el manitol genera su efecto no porque sea el manitol como tal, sino básicamente genera el efecto de ósmosis, y esa misma agua que tiene el organismo no agrega más agua ni quita más agua como tal, no, sino lo que hace el manitol pues es esa agua que hay dentro del organismo, por la ósmosis, la arrastra a la luz de los túbulos renales y las empieza a sacar, las empieza a eliminar, y ese es su efecto diurético. No es que el manitol sea agua o me agregue agua al momento de yo tomarlo, no, simple y sencillamente es esa misma agua que hay en el organismo, que hay en exceso, por eso estoy usando el manitol, me la va a sacar a través de los túbulos. Expansores de plasma, el Dextran, laxantes, el Psyllium plántago también tiene ese efecto,
importante a nivel de la luz intestinal, que pues básicamente va a ser arrastre de agua hacia la luz, formar una masa voluminosa, más reblandecida y que pueda ser eliminada fácilmente, ¿sí? Aquí estoy dando ejemplos, tendremos temas para horas para hablar de diuréticos, de cada uno de estos fármacos. ¿Cómo puedo ver en qué diapositiva voy? ¿O tengo que salirme? ¿O hay una forma? La verdad no sé, doctor. Posiblemente salga del modo presentación. A ver si le ayuda. Bueno, voy a salir un momento para... Vamos a... Y 17, vamos a llegar a la diapositiva 17, a esta. Cuando llegue a esta, me acuerdo que ahí está. ¿Sí ven la diapositiva o no la están viendo? No, ahorita no. No, doctor. Ahorita no la vemos, doctor. Les decía que tenemos que llegar a la diapositiva 17, a esta. Ahorita sí la están viendo, ¿verdad? Sí, ahora sí. A esta. Cuando llegue a esta diapositiva, pues se revisan que hasta ahí. Si no llegas ahí, pues ya ni modo. Ok, bueno, aquí vamos. Agentes de intercambio o otros fármacos de acción inespecífica. Los agentes de intercambio, por ejemplo, tenemos las resinas de intercambio catiónico. Tenemos fármacos que tienen este mecanismo de acción. Por ejemplo, las resinas secuestradoras de ácidos biliares como la colestiramina, el colestipol, que tienen este mecanismo de acción. ¿Sí? Esos fármacos no se absorben, esos fármacos actúan a nivel de la luz gastrointestinal y ahí secuestran ácidos biliares para pues generar la reducción de los niveles de colesterol. Esas resinas secuestradoras de ácidos biliares, colestiramina y colestipol, son fármacos hipolipemiantes para disminuir niveles de colesterol y también en cierto porcentaje de triglicéridos. Ese es el mecanismo de acción, ¿sí? También lo vamos a ver en su momento. Soluciones de diálisis, que también son agentes de intercambio, no ingresan a la circulación sistémica, sino actúan de forma local para generar el efecto deseado, que en este caso las diálisis pues, son utilizadas en los pacientes que tienen falla renal y la diálisis les sirve para generar una eliminación de los productos de desechos del organismo que, como no funciona el riñón, pues la diálisis trata de sustituir ese funcionamiento o ese efecto que producía el riñón. Surfactantes, hormonas, algunos laxantes, algunos expectorantes, pues igual tienen el mecanismo de acción inespecífico, se sitúan en la superficie de diferentes, pues dependiendo de qué surfactante sea, laxantes a nivel gastrointestinal, expectorante a nivel del sistema respiratorio, pues básicamente va a ser su ubicación dentro de la superficie. ¿Sí? Antagonistas químicos, antiácidos gástricos, pues ahí tenemos un efecto antagónico. Antagonistas pues son fármacos que pueden tener un efecto de bloquear sistemas, bloquear actividades celulares. En este caso tenemos un pH ácido, yo darle un antiácido puede ser aluminio y magnesio, que es un antiácido, revertirme ese pH, que era ácido, volverlo un pH alcalino, un antagonista químico.
sulfato de protamina también es un antagonista químico. El sulfato de protamina es empleado para tratar la intoxicación por heparina. ¿Sí? Así que anótenlo ahí con sus lapiceros rosaditos. Tratamiento de la intoxicación por heparina, sulfato de protamina. Pregunta examen de algún parcial. O también de algún examen. Acuérdense que es medicina y lo que aprendan ustedes aquí es lo que van a estar, pues no lo tienen que olvidar o tratar de no olvidarlo porque lo van a estar empleando toda su vida. Entonces, pues, preguntas que pueden venir en Pharma les pueden venir en su examen de titulación, en su examen nacional de residencias, etcétera. ¿Sí? Bueno, esa es una pregunta importante, es una pregunta que viene en muchos exámenes, la verdad, sí lo he visto en exámenes no solo de Pharma, sino de otros, como por ejemplo de titulación. Doctor, ¿es tratamiento de contra heparina? ¿Cómo? Ok. Por heparina. Gracias. Así es. Tenemos otros agentes quelantes que también van a tener ese antagonismo químico. Funcionando como coenzima tenemos a la vitamina B12, que funciona como coenzima. Nosotros la considerábamos fármaco porque está disponible para administrar en los pacientes. Y obviamente es fármaco cuando es de utilidad en el paciente. ¿En qué tipo de enfermedades puede ser la vitamina B12, por ejemplo? Anemia. Anemia megaloblástica. Anemias megaloblásticas, exactamente, anemias megaloblásticas. Eso es una enfermedad en la que puede ser de utilidad, o es de utilidad, el tratamiento es ácido fólico, también en algunos casos por deficiencia de ácido fólico se pueden administrar a los pacientes y son coenzimas, no van a tener ninguna interacción con ningún tipo de receptor. Fármacos, ¿esta es la última? ¿Hasta aquí nos íbamos a quedar o todavía? Sí, ¿verdad? Bueno. Falta uno, ¿no? Ok, estamos. Bueno, agentes radiopacos y radiolúcidos, pues también son fármacos que no van a interactuar con ningún tipo de receptor, que ingresan al organismo para, normalmente los utilizamos para hacer estudios de gabinete, cuando requerimos administrar medios de contraste al paciente para hacer esos estudios, ya sea una tomografía, una radiografía incluso, también, o empleamos estos fármacos en esos casos. Agentes oxidantes y o reductores, pues ya habíamos mencionado el azul de metileno, el nitrito de sodio, que tienen ese efecto, tampoco se van a unir a algún tipo de receptor. Fármacos en muchas ocasiones son utilizados para tratamientos de intoxicaciones, en este caso el azul de metileno para el tratamiento de la metamoglobinemia. Sí, creo que hasta ahí era. Bueno, ok, esta es la diapositiva 17. No. Nos faltaba una, pensé que esa era la última. ¿Pueden ver la diapo? ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, doctor. Bueno, entonces azul de metileno les decía, y esta es la otra, tenemos otros tipos de mecanismos de acción, precipitantes de proteínas, antisépticos, astringentes, que los astringentes pues, son fármacos que pueden modificar la superficie. Por ejemplo, los astringentes pueden ser fármacos que son cicatrizantes, fármacos que aplicados en la piel pueden ser como antiinflamatorios, etcétera, ¿sí? Agentes que crean barreras físicas, demulcentes, aquí también entran los fármacos que lubrican. Los demulcentes son como unas especies de lubricantes, como un gel que se aplica en una superficie y ya generan su efecto. Pueden ser protectores de mucosa gástrica, ¿sí? Absorbentes, caolín, peptina, utilizados estos principalmente en el tratamiento de las diarreas sintomáticas. ¿Sí? Bueno,
Ok, les menciono, no siempre que haya diarrea son antidiarreicos. No siempre que haya diarrea vayan a usar antidiarreicos. Hay diarreas en las que no deben de usar antidiarreicos. Se los menciono ahorita. Pues igual más adelante lo vamos a mencionar. Las diarreas infecciosas, en las diarreas infecciosas no se usan antidiarreicos. ¿Sí? En las infecciosas, cuando hay fiebre, diarrea, malestar general, etcétera, no usen antidiarreicos. Si usan antidiarreicos van a prolongar más la enfermedad del paciente y por ende el tiempo de recuperación mayor. Daña la Van flora. a usar... ¿Mande? Daña la flora, ¿no? Pueden dañar la flora y obviamente pues también no sirve de nada utilizar antidiarreicos en estos casos. Utilizan antidiarreicos cuando es, por ejemplo, una diarrea nerviosa, ¿sí? O una diarrea por otra enfermedad que no sea infecciosa. Por ejemplo, tiene hipertiroidismo, puede tener diarrea, ahí puedo utilizar un antidiarreico. ¿Sí? Bueno, aquí fue un paréntesis nada más para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, si algún día ustedes tienen diarrea y es infecciosa y algún médico les da un antidiarreico, pues yo les recomendaría que no lo tomen. Y bueno, esta es la diapositiva 17. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Se lo mencionan a la doctora Elsie cuando vean esa parte del mecanismo de acción, porque mañana van a continuar este tema con ella. La diapositiva número 17, de todos modos yo se lo voy a comentar, que ahí me estoy quedando, pero por cualquier cosa igual se lo recuerda. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No. No, doctor, ninguna. No, doctor. Ok, bueno, igual es un tema tranquilo, no hay mucho que remarcar. Les digo, conforme vayamos revisando cada una de las fármacos, vamos a ir mencionando su mecanismo de acción. Sigan aprendiéndose los receptores, tal cual, dónde están, qué hacen, repasando lo que ya hemos visto. ¿Cuándo es el PROMET? ¿No saben? Son el grupo E, me dijeron, ¿verdad? Sí, doctor. Que tal les digo qué día si no saben. Porque me parece que ya se acerca uno. No es esto. Grupo E. De hecho, era hoy el PROMET, sí es cierto. Bueno. Vamos a hacer el PROMET en la próxima clase. En la próxima clase de todo lo que hemos visto hasta... Pues, involucra el mecanismo de acción también. ¿Sí? Desde el tema 1 hasta este tema. Bueno, pues... Una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.